El día de hoy terminamos un ciclo que hemos estado llevando durante unos 2 meses, formándonos en yoga clásico, el Ashtanga Yoga de Patanjali, el yoga tradicional, con varios ponentes de distintos países, una formación muy completa a nivel internacional. Y los últimos que hemos hecho es sobre yoga divergente, apoyándonos en la propuesta del maestre de la Ferrier, que propone actualizar el yoga. Eso es lo que intentamos hacer a través de la Escuela de Voluntariado, la cual ha dado soporte a todas estas presentaciones que hemos estado viendo. Recordando que la Escuela de Voluntariado pues es una factoría de utopías que sí se pueden realizar, por lo menos dentro de cada uno de nosotros, tratando de ir más allá de la forma, o sea, de lo que el maestro de la Ferrier denomina también, y la tradición del yoga, maya, o sea, la ilusión en la que a veces estamos envueltos y más allá de esa ilusión queda oculta nuestra verdadera naturaleza, que es la que tratamos de descubrir a través de todas estas técnicas de yoga. Repito que son técnicas, no es filosofía, no es una manera de pensamiento, sino una serie de técnicas para que cada quien descubra por sí mismo aquello que está latente dentro de nosotras y nosotros mismos como personas polarizadas en lo masculino y lo femenino. Por eso hoy vamos a abordar este maravilloso tema sobre lo masculino y lo femenino. Tratamos de abordar lo que es la vía natural del yoga, que es la de la pareja humana y que es la tradición más antigua del yoga, que se denomina Tantra Yoga. Esa vía natural nos la presentan como la realmente importante, porque todo lo demás que hemos estado viendo pues no es nada más que una aproximación o una manera de enrumbarnos en una dirección, porque no sabemos manejar todavía bien. Estamos en esta escuela de aprendizaje, todos somos aprendices, no sabemos manejar todavía bien la polaridad, o sea, no sabemos manejar bien lo femenino y masculino, hombre-mujer de forma externa, y femenino-masculino en nosotros, nosotras mismas, porque todos somos a la vez una parte femenina y una parte masculina. Tenemos una más actualizada y la otra está latente. Entonces, a través de el espejarse es pues ponerse frente, ¿no? Hacer de espejo frente a nuestra naturaleza complementaria, ya sea de hombre o de mujer, descubrir nuestra parte femenina o masculina, indistintamente de que seamos hombres o mujeres. Esto es lo que plantea el Tantra, y hay dos triángulos que aparecen ahí que veremos, que es la forma geométrica a través de la cual entendemos el yoga. La posición de dos formas, de dos fuerzas que se ponen de acuerdo para generar una tercera, un triángulo. Esas dos fuerzas las manejamos en la naturaleza humana como amor y libertad. Parece que son dos fuerzas diferentes, porque si hay mucho amor no hay libertad, si hay mucha libertad no hay amor, pero si encontramos la vía justa del medio, o sea, triangulamos el amor y la libertad, veremos a lo largo de esta exposición cómo encontramos una salida de la caverna, esa caverna donde estamos viviendo, recuerden la caverna de Platón, en esa ilusión, y salir al exterior a través del corazón del amor, encontrar la libertad. Y con eso ver una manera de vida que hay una palabra que lo define muy bien, que se llama candor. El candor es aquello, tiene que ver con canto también, es aquella experiencia de unidad que nos saca de las confrontaciones, nos saca del conflicto. El candor es lo que
hace que esta vida sea un paraíso y no un infierno. Para expresar ese candor, pues hay una propuesta que vimos la sesión anterior de la tradición taoísta que se llama Wu Wei. Y el Wu Wei, resumido, todo lo que vimos anteriormente, es naturalidad, es ingravidez, es honradez, es paciencia, autenticidad, honestidad, suavidad, limpieza, transparencia, inocencia, veracidad, virtud, ligereza, fluidez. La felicidad total es la suma de instantes felices. O sea que no hay un misterio que resolver, no hay un lugar donde llegar, sino que es el instante, el momento a momento, lo que nos permite profundizar en nuestra propia esencia y encontrar esa felicidad a la cual podemos eh, ir de forma voluntaria. Esto sería un curso de Tantra más completo. Lo que vamos a hacer hoy es como es un índice, algo resumido, porque este curso pues duraría a lo mejor pues varios fines de semana, varias horas, ¿no? A lo mejor 100 horas por ahí, pero lo vamos a resumir hoy en pocas presentaciones o láminas. Lo primero que nos planteamos cuando abordamos el tema del Tantra es qué es lo que nos hizo llegar o aterrizar dentro de un cuerpo humano, esa alma que se recubre de materia. Lo que ocurrió previamente fue el encuentro entre dos polaridades, o sea, entre una parte femenina y una parte masculina, o sea, lo que denominamos sexualidad, el amor. Eso dio lugar a la fecundación, o sea, también un tipo de amor donde un espermatozoide penetra un óvulo. Eso es también amor, o sea, donde se unen dos elementos diferenciados. Y eso da lugar a la gestación con un proceso que dura 8 o 9 meses que le llamamos embriogénesis. O sea que en esos 8 o 9 meses recorremos de algún modo todo lo que fuimos como especie, desde un ser unicelular, donde se va multiplicando, hasta el momento de nacer, que salimos con todos nuestros atributos y vencemos la barrera para salir a este mundo. Una vez que llegamos a este mundo, lo primero que hacemos, evidentemente, es respirar. Entonces vamos a ir haciendo una relación entre el yoga y el momento de nacer. Entonces, el yoga tántrico es esa fusión de la sexualidad que vimos anteriormente, comprende todos estos aspectos, pero en el momento de que salimos a este mundo nos conectamos con él a través del prana, la respiración, y aquí es donde abordamos el pranayama, ¿no? Exploramos después de la respiración, exploramos el espacio, o sea, el hatha yoga, o sea, empezamos a mover nuestras articulaciones, a explorar el mundo a través de nuestros sentidos y sobre todo el sentido del movimiento. Exploramos el espacio y eso hacemos a través del hatha yoga. También buscamos protección. La protección la encontramos a través de lo que es el karma yoga, o sea, cuando ya somos adultos, nos protegemos a través del servicio hacia la vida, el servicio hacia nuestros congéneres, el servicio en general a todo lo que nos rodea. La higiene, pues claro, pues llegan y nos bañan, ¿no? Nos damos un buen baño y el baño es primordial dentro de los practicantes de yoga que se considera el agua, como en todas las tradiciones, como un elemento purificador. O sea, hay muchos rituales, por ejemplo, en la India, pues el Ganges, aunque no está muy limpia el agua, pero se considera un ritual de purificación porque esas aguas vienen de los Himalayas, ¿no? Después, ¿qué es lo que hacemos? Pues buscar el alimento, ¿no? Entonces, el alimento o la comida que nosotros vamos a digerir es lo que aquellos dicen como de lo que se come se cría, ¿no? Dime qué comes y te diré quién eres. Entonces, en el yoga se plantea una alimentación que no sea violenta,
sea exenta de la muerte de otros seres vivos, ¿no? Y por último sería el descanso, o sea, la relajación. El descanso no solamente es dormir, sino el descanso también es que dentro de la actividad lo hagamos de forma más eficiente y con menor desgaste de energía. O sea, la relajación es para aplicarla en todos nuestros actos cotidianos. Nos entrenamos en una clase de yoga para aprender a relajarnos luego en la vida diaria. Entonces, respiración, exploración del espacio, buscar protección, higiene, el alimento adecuado y el descanso es lo que nos puede propiciar una buena salud, o por lo menos hacia eso nos dirigimos. Bueno, esto es algo más tremendamente largo, pero lo podemos sintetizar también de dónde venimos, o sea, como especie, ¿no? Eh, Primero, antes de que ocurriera en la India la invasión aria y en todas las tradiciones, no solamente en la India, si exploramos más atrás de este momento que estamos viviendo de patriarcado, antes fue un matriarcado, o sea, la madre naturaleza, la diosa madre, que es la que provee de vida. Sin embargo, el macho, pues, lo que hace es a veces, pues, eh, rasgar la vida, ¿no? Entonces, hay una adoración que de algún modo se hace a la madre porque es la gestora de la vida, ¿no? Esto ha ido evolucionando. Primero, pues nuestra esfera normal en este globo terráqueo, pues sabemos que primero fuimos nómadas, luego en esa discurrir por el mundo, pues nos hicimos recolectores, luego cambiamos a la ganadería, la agricultura, nos hicimos sedentarios, hicimos una aldea. De ahí surgió la propiedad privada, ¿no? Y aquí surgieron los grandes problemas, ¿no? La propiedad privada sobre la tierra, objetos, y no solamente eso, sino también sobre las personas, o buscar la servidumbre de otros para facilitarnos a nosotros la vida, ¿no? Eso es por donde hemos ido pasando. Entonces ahí reconocemos lo que hemos sido y lo que queremos ser. O sea, si la propiedad privada es la fuente de muchos conflictos, es la que al mismo tiempo el conflicto nos enseña cómo gestionar esa propiedad de forma que no sea tan privativa, ¿no? Bueno, hemos discurrido por distintos tipos de sociedades, ascéticas, simbólicas, gnósticas, místicas, en fin, animistas, politeístas, monoteístas. La composición social ha sido muy parecida en muchos lugares: trabajadores, militares, comerciantes, políticos y sacerdotes. Normalmente estos son los que han estado en la cúspide de la pirámide y los demás pues han sido siervos de estos otros, ¿no? Estamos en la época industrial, donde lo que valoramos mucho es la producción y el consumo, y estamos actualmente pasando de esa época industrial al de las comunicaciones y los servicios. O sea, la industria está perdiendo cada vez más puntos y todo va más en relación a las comunicaciones, ¿no? Ahora, lo que tenemos que definir es en esta sociedad que estamos dejando atrás, cuál es la nueva sociedad que queremos construir a partir de este resumen por el que hemos ido transitando y que nos ha enseñado que hay una posibilidad más que tenemos que descubrir en esta nueva era. No está hecha, la tenemos que hacer. Y el yoga nos plantea toda una serie de herramientas para construir individualmente, primero individualmente, esa nueva forma de vida y que luego eso como colectivos nos permita crear sociedades, podríamos decir en el sentido yógico, ashrámicas, o sea, sociedades donde el lugar donde habitemos esté en armonía con el medio, lo que llamamos ahora ecología, sean autosustentables y al mismo tiempo, después de conseguir lo necesario para la supervivencia, también nos permita conectar con nuestra esencia inmortal. Para eso hay que ir cuestionándose todo eso que hemos aprendido.
El mito de la caverna de Platón, repasando, pues ya lo conocemos, salir de la caverna. Y también replantearnos las relaciones de pareja. Hay un cuento precioso que es el de dos águilas. Es un cuento que viene de las culturas precolombinas, donde esas dos águilas, pues alguien las amarra de las patas. Entonces, que pues, están esposadas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esas dos águilas? Pues ninguna de las dos puede volar y al final se picotean entre ellas porque culpabilizan a la otra de su limitación de vuelo, ¿no? Entonces, hay que replantearse si esa forma de funcionamiento de la pareja nos puede servir para estos nuevos tiempos. Estar esposados, ¿no? O la propiedad privada sobre la otra persona. También hay otro ejemplo, yo lo viví esto en mi pueblo, ¿no? Donde a un burro se le tapan los ojos y para que no se dé cuenta de lo que está haciendo y no marearse, pues lo ponen a una noria para sacar agua. Entonces el burro da vueltas y vueltas y vueltas para sacar agua y pues que no se mueran de sed el agricultor, ¿no? Para que el agricultor sobreviva. Entonces hay que replantearse si somos burros en una noria o podemos escaparnos de esa condición donde estamos con los ojos tapados y trabajando sin ningún propósito, ¿no? Eso cada quien pues lo tiene que ver y a raíz de hacer un cambio en su propia vida, ¿no? Para eso hay que quitarse el miedo, porque el burro lo que tiene es asegurada la comida, pero a costa de perder su libertad. Ya vimos esto, la propuesta del maestro de la Ferrier sobre el yoguismo, una postura muy abierta donde plasma que en el yoguismo no hay ninguna limitación. Y la propuesta que el maestro de la Ferrier pone sobre el Pratyahara va en esta dirección, o sea, replantearse la tradición, no solamente del yoga, sino todas las tradiciones. Dice, yo no acepto enteramente como el yoga lo plantea, el yoga clásico tradicional, la teoría de suprimir las sensaciones. O sea, no se trata de suprimir nada, sino de usar, sino para que vinimos aquí con todos nuestros elementos y los suprimimos, ¿no? En efecto, no creo necesario aún, en el sentido más espiritual, suprimir las funciones orgánicas en las cuales nuestro espíritu ha sido puesto para su evolución en el perfeccionamiento, o sea, más claro, agua. O sea, nuestro ser inmortal, nuestro espíritu, nuestra esencia, vino a esta escuela a enfundarse dentro de unos cuerpos con unos sentidos, entonces no tiene ningún sentido anular los sentidos para encontrar a ese ser supremo. O sea, es utilizarlos, no quitarlos, ¿no? O sea, es como que el que compra un coche para viajar a algún lugar y de pronto dice, bueno, el coche pues lo vamos a estropear, ¿no? Entonces no llegas. Entonces hay una propuesta donde dice el maestre, puesto que todo es maya, o sea, todo es una serie de componentes eh, que realmente no existen como tal, sino que nuestros sentidos lo interpretan a través del canal que hacemos de los sentidos a llegar al cerebro, el cerebro hace su propia interpretación. Entonces propone el Tantra como una forma de explorar el mundo desde otra perspectiva diferente. O sea, el Pratyahara es el primer paso, el uso de los sentidos para, ya lo vimos esto, no solamente se trata de mirar, sino de ver, o sea, miramos por fuera, pero vemos por dentro, no se trata de oír, sino de escuchar por dentro, o sea, desarrollar los sentidos internos. No se trata solamente de tocar, sino percibir lo que estamos tocando, ¿no? Bueno, también abordamos así la propuesta inicial de el yama y el niyama en la propuesta de Patanjali, donde esa renovación del yoga que se plantea el ahimsa, por ejemplo, como no violencia,
no mentir, no robar, no, o sea, no se trata de reprimir, de quitar, volviendo otra vez a lo anterior, sino de implementar, o sea, hacer un acto creativo donde vamos a construir la paz. No solamente es repudiar la violencia, porque el repudiar la violencia genera más violencia. Nos contraponemos a la violencia, también somos violentos. No se trata no solamente de no mentir, sino gestionar la verdad. Y así en todo. Bueno, esto ya lo vimos, no lo voy a repetir, solamente lo recordamos porque esto lo vamos a aplicar también al Tantra. Más adelante lo iremos viendo. Entonces, hay otra propuesta dentro de los Yoga Sutras de Patanjali, que aquí lo tenemos, el Brahmacharya, el control de la vitalidad. El control. Aquí es el propósito de la vitalidad. O sea, ¿para qué queremos ser personas vitales? Para que esa vitalidad que viene de vida, que radica principalmente y con mayor fuerza en nuestra parte baja de la columna vertebral, nuestra parte instintiva, pues nos catapulte a una energía más refinada, o sea, como el petróleo crudo, ¿no? Petróleo crudo lo único que hace es ensuciar todo. Pero conforme lo refinamos, ese petróleo puede cada vez alimentar motores más potentes, ¿no? Entonces se trata de refinar esa energía bruta que está en el Kanda, en la base de la columna vertebral, a través del sistema de los chakras, que los vimos como, no como centros de poder, sino como capacidades. La primera capacidad, hablamos de la voluntad en el primer chakra, ¿no? Entonces se trata de energía, de esa energía que vamos a emplear como acharyas, o sea, como discípulos, para la conexión con Brahma, o sea, con el creador, ¿no? El sustentador, el creador y el sustentador de esta creación. Porque no solamente creó, sino que sigue sustentándola. ¿A través de qué? A través de nosotros mismos, a través de su propia creación. El creador y la criatura son lo mismo y colaboran en el proceso de la conciencia. La palabra tantra proviene del sánscrito y son dos palabras unidas, tan, que quiere decir extender, y tra, que es instrumento. Entonces se trata de extender o ampliar nuestra capacidad de percepción, no anularla, sino ampliarla, ¿no? Entonces también la palabra tantra tiene que ver, viene del sánscrito, nuestra palabra en castellano proviene de ahí, con trama. O sea, trama, tejido, urdimbre, una sucesión continua en la cual la trama del universo se entreteje para, a través del descubrimiento de su orden, encontremos qué lugar nosotros ocupamos dentro de ese orden y colaboramos con ese orden. Es un instrumento para expandir la conciencia. Sabemos que nuestra conciencia no está construida, quizá no se construya nunca, o sea, podemos seguir evolucionando sobre ella. Bueno, en la antigüedad, pues al yogi pues se le proponía el aislamiento en una determinada época de su vida para alcanzar esa iluminación. En una época en la cual pues el ambiente externo no era muy propicio y había que aislarse del mundo, o sea, los ascetas, ¿no? En la actualidad, pues el Tantra nos ofrece distintas herramientas para expandir la conciencia sin necesidad de aislarnos del mundo. Las personas que practican la meditación o el yoga, pues creen que se pueden distraer del camino y se aíslan del mundo físico. En cambio, la persona tántrica usa las sensaciones físicas, terrenales y emocionales para alcanzar la liberación. O sea, usa los instrumentos que tiene para ir más allá de los instrumentos e incluso de la percepción que los instrumentos le brindan. Hay distintas escuelas tántricas. Dentro del budismo se practica el tantrismo, donde se producen estados de éxtasis, sobre todo pues, a través de sus prácticas budistas. Hay un tantra blanco, donde pues a veces el tantra se le asimila con la sexualidad, con el acto genital. Sin embargo, hay un tantra blanco donde no necesariamente tiene que haber
encuentro sexual, ¿no? Hay un tantra rojo donde sí se plantea la posibilidad de que a través de la sexualidad instintiva la transmutemos en una sexualidad sagrada. O sea que hay distintas escuelas tántricas, ¿no? Quizá aquí me faltó poner que hay un tantra, pues no blanco ni rojo, sino un tantra rosa, podríamos decir, mezclando los dos colores, el rojo y el blanco, sale el rosa, donde en determinados momentos de la vida de una persona hay que eh, trascender lo que es el instinto de la atracción sexual, o sea, el celibato, pero es una época determinada de la vida que nos permita luego, cuando sí realmente tengamos una relación íntima con otra persona, experimentar no solo lo instintivo, sino lo sagrado. Entonces, por las dos cosas se pueden conjugar perfectamente. Bueno, aquí se resume un poco lo que dije antes. Hay que tener mucha vitalidad, o sea, si no hay vitalidad, no hay tantra. O sea, si no hay fuerza, no hay combustible para que el motor funcione. Entonces hay que estar muy en sintonía con la vida, como dije antes, alimentarse bien, descansar bien, todo eso nos va a facilitar un vigor que nos permita emprender el vuelo del águila. Históricamente, en todas las tradiciones ha habido esta propuesta, no solamente en la India, por ejemplo, aquí hay un templo en la India donde en su fachada pues se exhiben imágenes sexuales, ¿no? Y esto no era pues una manera pues bueno, pues los ingleses cuando llegaron por ahí vieron esto, pues se escandalizaron con su formación pues más bien religiosa, ¿no? Me dijeron, qué barbaridad en un templo estas cosas, ¿no? Pero lo que en realidad estaban exponiendo aquí de forma natural, que era una escuela de iniciación en la sexualidad para los jóvenes, ¿no? Entonces, en la India existían unas mujeres que se llamaban Devanadasi. Deva quiere decir divino, Deva Dasi, son mujeres que instruían a los jóvenes en el manejo de la sexualidad sagrada. No eran prostitutas, aunque luego con el tiempo, pues ya sabemos que todo se va degenerando de algún modo. Los sacerdotes las utilizaron pues para obtener beneficios, ¿no? Y ya sí fue un declive donde pues ya sí era prostitución, ¿no? No había antes de estos sacerdotes, eran ellas mismas las que se gobernaban, era un matriarcado y enseñaban a los adolescentes muy necesitados de aprender cómo manejar la sexualidad para no incurrir en tremendas, pues a veces la sexualidad en un adolescente, si está reprimida, pues se hace apocado, ¿no? O si se incentiva demasiado, pues se vuelve una persona problemática para la sociedad porque no sabe canalizar toda esa energía y entonces se vuelve un problema social. Entonces, es tan importante esto y no hay este tipo de educación en nuestra sociedad actual donde a un adolescente se le eduque precisamente a través de las propias mujeres, educarle en cómo tratar a otras mujeres, ¿no? Quien más necesitamos eso somos el género masculino. También las mujeres tienen que aprender a manejar esa sexualidad sagrada, pero quien tiene más dificultades, porque mm, las mujeres ya de por sí el amor lo tienen más arraigado por su naturaleza, y en el hombre pues es el instinto depredador, ¿no? Entonces es más difícil educar a un adolescente que a una adolescente, que a una mujer. Pero los dos necesitan, ¿no?, de ese aprendizaje. En Grecia, por ejemplo, el nombre de estas Devanadasis en la India se llaman Hetera. Y en el mundo musulmán, las Uríes, ¿no? Por ejemplo, pues en la zona de Persia, por ahí, pues había estos lugares que se llamaban Zigurat, donde se enseñaba también a los jóvenes pues la sexualidad sagrada. Encontramos entre los griegos pues que no había ninguna cosa pues rara de representar imágenes sexuales, ¿no?
Ha sido pues nuestra educación, más bien judeo-cristiana, que ha criminalizado esto y pues nos ha creado muchos problemas, ¿no? Bien, hay que entender para ir un poquito más allá cómo funciona eh, la circulación de la luz, o sea, esa luz que todos estamos buscando, ¿no? Vamos a ponerlo, a contraponerlo de este modo. Vamos a unir dos conceptos, uno que es el de Kundalini, eh, Ida, Pingala y Subsuma, o sea, los tres canales centrales. Aquí tenemos lo femenino y lo masculino. Y vamos a ver cómo circula todo esto para entender mejor la práctica del Tantra, a través del árbol sefirótico. Entonces, el árbol sefirótico de la Cábala tiene también esos tres canales, uno de descenso, o sea, donde la creación se manifiesta a través de la materia, y otro de ascenso, donde ya no es la creación, sino la creatividad, donde vuelve otra vez a su origen. Entonces, lo femenino es la puerta de entrada, es la puerta de entrada a este mundo, y no solamente la puerta de entrada física o material, sino que es la Sakti, o sea, es la energía que desciende y se concretiza a través de su naturaleza femenina y la entrega a la parte masculina, que sería la Kundalini, el descenso o eh, el descenso de esa energía se denomina Amrita, es la energía femenina que se manifiesta a través de ella, y Shiva, o sea, es el que hace el ascenso para retornar otra vez a la fuente. Entonces la energía funciona así, o sea, se complementa, uno de descenso y otro de ascenso. Y eso crea una tercera fuerza que le llamamos Kundalini cuando lo hacemos individualmente, o una Kundalini compartida, ¿no? Ya no es, ya no soy masculino, ya no soy femenino, soy unidad pura. Y esto es lo que procura que esa unidad se dé. El yoga se une, se dé a través de esta trama, de esta circulación. Entonces, es importante que lo femenino esté abierto a lo sagrado. O sea, esa educación que veíamos en lo femenino es ir más allá de la barrera que se le ha creado a la mujer de si eres una mujer con mucha energía, mucha vitalidad, pues eres una prostituta, se la marca, ¿no? Como diciendo, uff, qué problema, ¿no? Porque lo que hay que ser es virgen, ¿no? Es el prototipo que nos enseñaron. Pero se puede ser virgen y al mismo tiempo tener relaciones sexuales. Eso es una cosa extraordinaria, ¿no? Y el hombre, pues a lo que es la puerta de salida, o sea, lo que se le ha educado, pues es, como se dice vulgarmente aquí en España, aquí te pillo y aquí te mato. O sea, quiere decir que yo lo que quiero es tener un placer rápido y luego pues olvidarme de ti, ¿no? Esa películas típicas de Hollywood donde antiguamente pues no se mostraba el acto sexual, que se consideraba pues algo sucio. Entonces, pues cuando el hombre terminaba, cuando se terminaba la relación sexual, se le ponía la imagen del hombre fumándose un cigarro, ¿no? Como diciendo, ya no me molestes, ya estoy satisfecho y se acabó todo aquí, ¿no? Bueno, son dos imágenes interesantes, pero lo que nos quiere quedar claro es el descenso, que le denominamos Amrita, o sea, es la energía sublime que circula a través de la mujer, se la entrega al hombre y a través de Kundalini la devuelve otra vez a la fuente, pero no la devuelve a la fuente, sino que vamos a ver también más adelante cómo la circulación de la luz funciona entre los dos. O sea, no se trata solamente de un descenso y un ascenso, sino una compartir. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Vale? Bueno, somos luz que se fundó en materia, ya lo dije antes, y aquí no me voy a detener porque si no sería demasiado largo, ¿no? El viaje del alma hacia la luz, ese es el viaje de la vida, es la aventura de vivir,
Y esa circulación de la luz pues se manifiesta también en lo que llamamos los solsticios, ¿no? Los solsticios, el solsticio de verano y el solsticio de invierno. En la tradición vedántica y en el yoga, pues se estudia lo que se llama el Devayana y el Prithyayana. O sea, los dos eh, puertas solsticiales, que es la del Capricornio y la del Cáncer, ¿no? Pero bueno, igualmente esto sería para hacer una exposición casi de una hora para entender bien esto, pero que sepamos que lo que está fuera, o sea, lo que vimos como pareja humana buscando el equilibrio de la luz, también se manifiesta aquí. O sea, esto lo podríamos poner la parte masculina de un lado, o sea, donde es el descenso de la luz, ¿no? El descenso de la luz, y la parte femenina, o al revés, el ascenso de la luz y el descenso de la luz. Aquí es 22 de diciembre, donde la luz asciende de nuevo, y aquí es el descenso de la luz, que está en relación con Cáncer, donde nos vamos eh, hacia el invierno, ¿no? Entonces, entre esas dos polaridades están los equinoccios, o sea, el equilibrio, la equidad, ¿no? Entonces vemos que hay relaciones, ¿no? Muy interesantes entre nosotros y nuestro funcionamiento del globo terráqueo. Bueno, esta sería la manifestación masculina de la luz, o sea, encontramos a personajes, prototipos de que alcanzaron esa luz y seguramente la alcanzaron por la polaridad. O sea, en el fondo de todos ellos, si hurgamos bien, veremos que ellos no alcanzaron la luz solos. O sea, tuvieron un apoyo importante, sobre todo en su parte, en la parte femenina, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, a Krishna, donde pues se dice que con las gopis en su época pues era un pastor y con las pastoras pues tenía sus historietas, ¿no? Buda pues también hay una relación ahí con lo femenino. Cristo, por ejemplo, pues se habla de María Magdalena, Horus, Isis, Osiris y bueno, Quetzalcóatl, en fin, que la vía de los dioses o de los inmortales que alcanzaron aquella conciencia global, por lo menos de este globo, porque a lo mejor hay más globos después, pues fueron iluminados, desarrollaron la Kundalini. Y hay mujeres también prototipo, en su parte femenina, el canal femenino, aquí tenemos representado el descenso, vía de los padres o de los antepasados. Entonces, por ejemplo, tenemos a Isis, de la tradición hermética, Isis sin velo, o sea, Isis representa la materia, representa la manifestación. Isis sin velo quiere decir que el velo que recubre la materia se despoja de él y descubre también esa esencia divina a través de su parte femenina. Tenemos la tradición del grial, en la tradición más relacionada con la orden del temple, donde el grial representa también lo femenino, o sea, es el cántaro, el ánfora, la apertura, ¿no? Lo que permite que algo fluya y se encaje en su depósito, ¿no? Se encaje en su lugar, ¿no? Tenemos también la representación aquí de la Kuan Yin, o sea, en la tradición taoísta, ¿no? Todo esto, pues, lo podéis explorar ahora, cuando pongáis Kuan Yin, Isis, por ahí en los buscadores, pues vais a encontrar una información preciosa, en la cual yo no me detengo porque ya lo podéis hacer en los que tengáis interés por vuestra cuenta. Hablamos de la danza de Shiva y Shakti, o sea, el principio femenino y masculino de la creación, que es la vía natural, es la vía del amor. Hay 4 tipos de iniciaciones. Vamos a ver dónde se encuadra la tradición tántrica. La primera es la tradición más ancestral, es la ascética, donde a través de vencer el dolor con pruebas fuertes, por ejemplo, si veis esta película de un hombre llamado Caballo, donde las tradiciones en el norte de América, antes de que llegaran los europeos, pues había unas iniciaciones que eran potentes, ¿no? Pero bueno, en todos los lugares del mundo lo hubo.
donde se trataba de superar el dolor, ¿no? Eso es muy ancestral, es de otra época, no se propone en el yoga volver otra vez a eso, y menos en el Tantra Yoga, a través del sufrimiento encontrar la iluminación. No, a través del gozo, no del sufrimiento, ¿no? Pero bueno, tuvo su sentido de ser en aquella época. Hay otras iniciaciones que son de tipo simbólica, donde a través de los símbolos desciframos el misterio de nosotros mismos. La tradición masónica, por ejemplo, mantiene esa manera de abordar la comprensión del universo en las logias, porque logia significa logos, universo, pero también logos, quiere decir, el logos es el logopedia, o sea, tiene que ver con el verbo. O sea que el logos es también, el verbo representa la capacidad de unir a través de la comunicación verbal, unir dos cosas que están diferenciadas. O sea que también tiene esa connotación de logos como elemento de unión a través de los símbolos fonéticos, o sea, de la palabra. Y hay otras iniciaciones gnósticas donde es la mente la que usamos como instrumento para encontrar el orden y ubicar nuestro propio orden dentro de ese orden y que no vayamos en contra de él, ¿no? Porque al descubrir ese orden, nosotros nos ordenamos. Y en ese ordenamiento, a través de los rituales, por ejemplo, el ritual tántrico, encontramos la fusión, o sea, el amor. Esta imagen es muy representativa, o sea, también es un triángulo que os mencioné al principio, en la palabra tantra aparecían dos triángulos, entonces son dos triángulos, ¿qué quiere decir? Que lo masculino y lo femenino parece que estén luchando, ¿no? Que están ahí empujándose el uno al otro. Pero ese empuje lo que está provocando es este ascenso. O sea, porque hay dos maneras de empuje. O sea, dos fuerzas que se contraponen pueden tener tres direcciones. Una hacia abajo, hacia lo instintivo, con lo cual las cosas se complican mucho. Otra es rozarse entre sí y salen llagas. Y la tercera opción que propone el yoga es que esas dos fuerzas se empujen para formar un triángulo con la punta mirando hacia arriba y encuentren la unidad dentro de la polaridad sin dejar de ser polares, que mientras estemos en este mundo tendremos esa polaridad, pero con la conciencia de la unidad y ese es el paraíso en la tierra. O sea, disfrutar de la polaridad, el gozo de polarizarnos, pero al mismo tiempo con la conciencia unitaria. Universo, unidad en la diversidad. Esto que hacemos en pareja, lo hacemos en sociedad, en pequeñas sociedades, naciones y el globo terráqueo. O sea, una fraternidad universal. O sea, hermanos todos y al mismo tiempo unos y diversos. Bien, el Tantra sobre todo utiliza el arte. Entonces, el arte del mudra, o sea, del gesto, de la sensibilidad, la sensación táctil, ¿no? De la danza, ¿no? La danza es el instrumento tántrico por excelencia, pero hay que añadir a eso también la música, o sea, los mantras, el disfrute de la escucha, del oído, ¿no? Y los mandalas, o sea, a través de la visualización de objetos bellos, armónicos. Danza, música, eh, sensación táctil, sensación auditiva, sensación visual y la arquitectura representada por lo que se llaman los yantrams. Y hay uno principalmente que les recomiendo que lo observen de vez en cuando, durante 10-15 minutos, alguna vez en el día, que se llama Shri Yantram, que aparece a veces como un dibujo sin dimensión, pero que es en realidad la construcción de un templo. Es tridimensional, ahí tenemos la imagen, ¿no? En este templo, que antes hablábamos de los Sigurat, ¿eh?
O sea, son templos dedicados a la construcción internamente, a la percepción de lo sagrado. O sea, son arquitecturas sagradas que propician que se escenifique algo dentro de ellos y esa escenificación nos conecte con lo sagrado a través de lo que se llama el Maituna. El Maituna es la relación sin límites, como propone el maestro de la Ferrier, sin límites de exploración también en la sexualidad, porque cuando se hace de forma sagrada no hay límites, solamente se pone límites a las personas que no saben usar adecuadamente los instrumentos, ¿no? Entonces, usar el instrumento de la sexualidad adecuadamente nos libera de cualquier trauma adquirido. Bueno, ya vimos esto del Pratyahara, así que no lo voy a repetir, esto también. Vimos como el manejo de los chakras, también lo estuvimos viendo. Los poderes de los chakras. Bien, hablábamos de que el primer chakra, que está representado aquí, en la base de la columna vertebral, el Kanda, es un círculo, un cuadrado y un triángulo con la punta hacia abajo. Entonces, hay tres cuestiones que el primer chakra nos plantea. Primero, ya les comenté, es Isha Shakti, que es la voluntad, o sea, el desarrollo de la voluntad que nos transmite un conocimiento y ese conocimiento nos lleva a una acción en sentido así. O sea, ya no es una acción descendente, una acción hacia lo instintivo, sino una acción de elevar la Kundalini hacia el segundo, tercero, cuarto chakra, etcétera, ¿no? A través de la polarización de los dos nadis, de Ida y Pingala, que lo vimos en el árbol sefirótico, ¿no? Enrumbar la energía por los nadis hasta el séptimo chakra. Pero es importante empezar por la base, y la base es la voluntad, para darle la vuelta a este triángulo. Y en todos los chakras, pues vamos a ver un puntito que representa, pues, lo sagrado que en cada uno de ellos radica, ¿no? Bueno, aquí hay un dibujo un poquito más explicativo de los chakras y ya vimos lo de Patanjali. Bien, ¿cómo vamos a aplicar el decálogo ético del yoga a la relación entre dos personas, ¿no? Primero hay que ir más allá de la moral y aplicarlo como una ética. La diferencia ya la dijimos, la moral es colectiva. Son leyes rígidas para todo el mundo igual. El que se la salta, pues hay un castigo, ¿no? Si te saltas la velocidad en la carretera, pues te van a poner una multa si te pillan, ¿no? Entonces hay una moral, una forma de comportamiento que nos permite como sociedad, pues no maltratarnos unos a otros. O sea que de algún modo es necesario, ¿no? Pero es necesario para la etapa infantil. Cuando no sabemos controlar nuestra propia energía, se requieren unas leyes que reduzcan tus actos, pues a veces no adecuados. Entonces, el yogi lo que plantea es, una vez que adquiere esa conciencia de la ejecución benigna consigo mismo y con los demás, entonces aplica una ética. Entonces, esa ética es individual y depende de los acontecimientos, de las situaciones, se emplea de un modo o de otro. O sea, ya no es una acción así, sino depende. La ética es depende, ¿no? Entonces, en el yama, el ahimsa, por ejemplo, entonces aquí se trataría de pasar de aquello que decíamos, la no violencia, pues todo lo contrario, o sea, dar placer al consorte, ¿eh? Vamos a ver lo que significa consorte, ¿no? Consorte viene de la palabra suerte, con suerte. O sea, damos placer a la otra persona, eso nos va a propiciar suerte para nosotros y la otra persona. Por medio de la acción física, la palabra, el pensamiento. Entonces, dar placer a la otra persona. ¿En qué podemos facilitar su felicidad, su contentamiento, su candor, ¿no? Satya, ser veraz.
Para ser verdad hay que quitar el temor. O sea, para no perjudicar a otra persona a veces mentimos. Entonces, aquí va en dos direcciones. La primera es que tú no tengas miedo a mostrar lo que realmente sientes, porque si ocultas, la cosa se enreda bastante, ¿no? El otro además lo percibe. Me están mintiendo y la desconfianza aparece. Entonces, es importante, uno, ser veraz y, por el otro lado, ser veraz consigo mismo. O sea, que la veracidad quiere decir que la otra persona no tiene que ser como tú quieres que sea. La otra persona es como es. Entonces, no puedes pretender que siempre te esté agasajando para tú estar bien. Entonces, cuando la otra persona a veces puede tener un acto que a ti te remueve por dentro, es como gestionar eso para no sentirte herida o herido. Entonces, eso también tiene que ver con la veracidad interior. Cuando uno encuentra su propia verdad, nada ni nadie te hiere, porque lo que te hiere es el ego. O sea, si te dice la otra persona, oye, qué feo estás hoy o qué fea, ¿no? Y eso te hace sentir mal, es tu ego el que está en juego. Entonces hay que trabajar ese sentido de no identificarse con las formas, porque las formas son maya, son ilusión. Entonces cuando alguien te agrede, piensa, es una ilusión que la otra persona tiene y no es una ilusión que yo me voy a apropiar de ella, ¿no? Bueno, es una disertación un poco larga, pero que cada quien tiene que encontrar la manera de esa veracidad. Astella, que quiere decir no robar, ¿no? En la tradición clásica, es no tomar posesión de la agresión del otro. O sea, lo que expliqué antes aquí se dice con mayor claridad. No tomar posesión de la agresión de la otra persona. O sea, eh, no apropiarse de lo ajeno, es lo que decimos con Astella, no robar. No le robes la bronca a otro, ¿no? No te apropies de la agresión de otra persona, porque si te apropias, la agresión ya está en ti. ¿Mm? Bueno, brahmacharya, encauzar toda la energía sexual para unir dos gotas con el gran océano. Lo expliqué anteriormente, ¿no? Y aparigraha, que quiere decir desapego, no propiedad privada. Esta es la fuente de todos los conflictos, cuando creemos que la otra persona es de nuestro dominio. Y ponemos un cerco y aparecen los celos y la propiedad privada, y de los celos pues vienen las agresiones e incluso a veces hasta los asesinatos y los suicidios, ¿no? Entonces se trata de respetar la libertad del otro con sus conceptos, sus ideas y su forma de pensamiento, aunque no coincidan con las nuestras, ¿no? Entonces aquí encontramos una traducción del llama aplicado a la relación de pareja. Esto que he puesto aquí no es concluyente, o sea, son ideas que a mí me han llegado por ahí, pero que las expongo para que vosotros encontréis vuestra propia traducción. A raíz de estas ideas, pues a lo mejor encontráis otras mejores, ¿no? Y qué importante es en la relación tántrica, pues la limpieza, ¿no? No solamente del cuerpo, sino de la mente. Una ecología ambiental, los espacios que habitamos y nuestro propio espacio corporal, la higiene, los baños, ¿no? Contentamiento y gratitud, o sea, siempre agradecer hasta lo que no nos gusta, eliminar lo superfluo. Hay casas que parecen museos, entonces son casas donde no se habitan las personas, sino son para exhibirlas a otras personas. Entonces, la sencillez en el hogar, que se llama tapas, ¿eh? Es algo interesante para que la relación de pareja no esté tan influenciada por objetos, recuerdos, cuadros, exposiciones, ¿no? Y podamos vivir más el momento presente. Aquellas casas donde estaban las paredes llenas de los abuelos, los tatarabuelos, los difuntos, los que ya se habían muerto y todo aquello, es medio tétrico, ¿no? Bueno, según lo veo yo, ¿no? No hace falta que estemos ahí recordando tanto el pasado. Vivir con sencillez el momento presente y pues
eliminar, esa es la palabra, eliminar lo que no sirve, lo superfluo. Eso lo único que hace es gastar dinero, energía y recubrirnos de cosas que no son necesarias y nos esclavizan, ¿no? Entonces los dos tienen que ponerse de acuerdo en crear un hogar limpio, digno, sencillo. Eso nos transporta a la felicidad. Israel ya quiere alimentar las conversaciones de enriquecimiento mutuo, o sea, no hablar por hablar, ¿no? Que es lo que se suele hacer siempre, o sea, repetir siempre las mismas conversaciones, ¿no? Sino que cada quien por su cuenta adquiera nuevos conocimientos, nuevos saberes y los pueda compartir con la otra persona. Las conversaciones, esas largas y tranquilas, donde nos recreamos en lo que el uno dice y el otro escucha y el otro replica, pues eso casi se está perdiendo porque estamos más enfrascados en lo que viene de fuera que lo que nosotros nos podemos transmitir entre nosotros, entre las personas que estamos cercanas, ¿no? Ishvara Pranidhana, Ishvara quiere decir es la divinidad, pero la divinidad no por ahí subida en una nube, sino aquello que radica dentro de ti mismo. Considerar al consorte, y esta es la fase más importante, como una manifestación del gran ser, que está recubierto en un cuerpo. Entonces, cuando tengamos alguna confrontación o dificultad, es tratar de ver a través de los ojos a la otra persona en su manifestación profunda e identificar el ser que es tu propio ser. Si conseguimos eso, ya lo hemos conseguido prácticamente todo, porque un ser y otro ser no es un ser diferente, sino que es el mismo ser. O sea, somos uno. Y eso se puede conseguir a través del Tantra. O sea, ya dejo de ser hombre o dejo de ser mujer para ser uno con la otra persona. Todo eso pues se da principalmente en el silencio, a través del laboratorio de dos cuerpos, ¿no? Con distinto potencial. Hay que intentar cambiar ciertos paradigmas. Por ejemplo, hay una poesía bellísima de Khalil Gibran. Os recomiendo este autor porque es precioso, ¿no? Habla con respecto a muchas cosas de la vida, o sea, es un tántrico, habla de la vida, no de las cosas para después de la vida, ¿no? Ese es el tantra, las cosas que sirven para la vida, no acumular méritos para la otra, ¿no? Y habla uno del vestir, ¿no? Y bueno, es algo muy poético que os recomiendo que lo leáis después, no lo vamos a leer, pero principalmente se refiere, pues, cómo la vestidura nos ha revestido, aparte de revestirnos de un cuerpo, nos ha revestido, pues, de otras muchas cosas, ¿no? Que a través de la vestimenta nos identificamos con ciertos personajes y no salimos del personaje. Entonces, por ejemplo, darse baños en el mar, ¿no? En las playas nudistas o lugares, pues, donde procuramos que no se escandalice nadie, porque el que se escandaliza es el otro, cuando uno lo hace con naturalidad, pues encontrar esa genuina expresión de conexión con la naturaleza sin necesidad de recubrirnos de tejido, ¿no? Bueno, hay prácticas que podemos hacer de yoga en pareja. eh, esas prácticas de hatha yoga en pareja, pues tienen que tener un fundamento, una base. Uno llamamos la mirada horizontal, donde miramos horizontalmente, miramos al otro que está enfrente de forma horizontal y tratamos de triangular esa energía para encontrar esa unidad que radica en esa polaridad, ¿no? Eso ya lo expliqué antes. Y la visión vertical, que también lo expliqué antes, o sea, como dos fuerzas, o sea, esto es a nivel individual, ¿eh? Y esto es a nivel de pareja, ¿no? O sea, que el tantra se puede ejecutar también con uno mismo, ¿no? Igual que hacemos con pareja o en grupo también. Bien, la práctica tántrica individual, en pareja y en comunidad o en grupo, ¿no? Hay una secuencia preciosa que podemos hacer de asanas en grupo.
La mirada es bien importante en la relación tántrica porque los ojos son el espejo del alma, según se dice, ¿no? Con mucha razón, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de mirada es la que tenemos que tener cuando estamos frente a otra persona? Mirarse a los ojos, ¿no? Que a veces lo obviamos, ¿no? Cuando es tan importante. Entonces, la palabra sexo tiene relación con sexto, seis, o sea, son tres elementos más tres que se unen, cuerpo, emoción y mente, de una de las personas que se une con el cuerpo, la emoción y la mente de la otra persona. O sea, para que haya un auténtico sexo, no solamente la relación corporal, eso es dual. Falta la emoción, falta el sentimiento, la delicadeza, la conexión sutil, pues no es sexo completo. O sea, serían dos y dos, cuatro, no serían seis. Y también la relación en la comunicación que principalmente no es a través del verbo, sino a través de la mirada, o sea, lo que expuse antes. La mirada, esto, la comunicación a través del silencio y a través de la mirada, ¿no? Bueno, entonces los tres pilares del amor podríamos definirlos como Kama, Samartha y Prem. Hay un libro que se llama el Kama Sutra, Sutra quiere decir texto, que pues, lo puedes encontrar también en internet, ¿no? Y es todo un compendio sobre cómo dar placer al consorte, o sea, cómo eh, dar felicidad a nivel físico. La palabra cama a lo mejor tiene que ver con cama también, en lugar del placer, ¿no? Y a eso pues lo podemos llamar una relación de esposos, ¿no? O sea, este placer que nos damos unos a otros puede generar esto negativamente. O sea, sentirnos esposados, sentimos propietarios de la otra persona, buscar que la otra persona me dé el placer que yo necesito y si no, pues ya aquí se acabó todo, ¿no? Pero es el sustento de lo otro. O sea, si no hay cama, si no hay placer, si no hay erotismo, o sea, el erotismo es algo precioso, si no hay erotismo, no hay kundalini, no hay energía. Entonces tiene que haber erotismo. Entonces el erotismo es el que nos permite encontrar después, evolucionando un poquito más arriba, la relación de Samarta. Samarta quiere decir consorte, con suerte, esposados, y aquí ya no estamos esposados, o sea, nos damos suerte el uno al otro, con suerte. Y luego evolucionando un poquito más adelante, es la relación PREM. La relación PREM quiere decir cónyuge. Y fijaros en esta palabra, yug. La palabra cónyuge tiene en su interior la palabra yug, de ahí deriva la palabra yoga. Entonces, la relación PREM es donde hay el yug, es la unión entre dos personas que dejan de ser personas, máscaras, ya no están representando un papel y se unen como uno. Y es un tránsito. Y las tres tienen que ir unidas, o sea, no podemos prescindir del placer, no podemos prescindir de la parte emocional, ni tampoco de la parte de comunicación. O sea, las tres juntas, tres del hombre y tres de la mujer, es lo que realmente define la palabra sexto o la palabra sexo, que está representado por estos dos triángulos, ¿no? En el cuarto chakra tenemos estos dos triángulos, un triángulo ascendente y otro descendente. El triángulo ascendente representa lo masculino y el descendente lo femenino. ¿Os acordáis cuando vimos antes el árbol sefirótico? O sea, lo femenino es la Shakti, o sea, lo que desciende, y lo masculino es la Kundalini, lo que asciende. Entonces, cuando esas dos fuerzas se unifican, ya no hay ni masculino ni femenino. Sus funciones son distintas, pero son complementarias y al final no hay distinción, hay unidad. Bien, hay algunas prácticas que podemos hacer de forma sencilla. La meditación tántrica, por ejemplo, donde la podemos realizar
entre amigos también, ¿no? No necesariamente con la pareja, entre un par de amigos. Los mandalas también son otro instrumento tántrico. Ejecutamos este, donde el lenguaje de la danza pues nos permite, individualmente lo hicimos, o sea, lo de eh, dos cisnes que están uno frente al otro, ¿se acuerdan? Que hicimos individualmente en esta posición, también lo podemos hacer con otra persona. Esta es una estatuilla que me regaló el maestro José Marcelli poco antes de irse de este mundo. Y bueno, la tengo ahí como una representación en estatua de cómo pues, se puede realizar esta técnica entre dos personas, ¿no? Aquí necesitaríamos otra persona para poder hacerlo. Hay una serie de preparaciones físicas que nos pueden ayudar luego a la relación tántrica, ¿no? La práctica del mula bandha, tanto en lo femenino como en lo masculino. Mula bandha, hay que entender un poquito lo que es la fisiología de los órganos genitales. Eh, Mula bandha lo que facilita en las mujeres es fortalecer todos los músculos vaginales. Eso tiene dos beneficios. Uno es que a la edad avanzada, pues la pérdida urinaria, pues al ejercitar la musculatura vaginal, pues no sea, por lo menos se prevenga, ¿no? Y otro es que a través de la presión muscular, pues también atrapar o el pene de un hombre a través de la vagina, ¿no? Y propiciarle ese placer, ¿no? Ese placer que decíamos que es cama y que es necesario para que el erotismo se dé. Ahora, el hombre, si no sabe soportar bien esa presión femenina, rápidamente pues puede llegar a la eyaculación, ¿no? Entonces, en el Tantra se pretende que el hombre venza esa gravedad de impulsar el semen y sacarlo para crear un hijo. Entonces, no se trata de crear, en este caso, un hijo hacia afuera, sino crear al hijo del hombre hacia adentro. Entonces, utilizar esa energía que decíamos en Brahmacharya, utilizar esa energía para elevar Kundalini. O sea, no expulsarla hacia afuera, sino a través del Mula Bandha, de la contracción de toda esta zona, de la parte baja, el perineo, a través de esa contracción, este sería el testículo, son los conductos seminales, pues a través de esa contracción provocar que esa energía no se derrame hacia afuera, sino que ascienda por la columna vertebral para entregársela a lo femenino. Entonces aquí tenemos pues, la representación de los músculos vaginales, cómo funciona, ¿no? Entonces, mula bandha, lo sabéis hacer, es contraer toda la parte baja del perineo, no solamente la contracción del músculo del esfínter anal, sino también la contracción en el caso de las mujeres, también la musculatura vaginal y en el caso del hombre, lo que es toda la parte del cuerpo calloso que hay en la raíz del pene, ¿no? Aquí tenemos una representación también del control de la vagina, del yoni. El yoni es como se denomina de forma muy poética y bonita al órgano genital femenino y el lingam a la parte masculina, yoni y lingam, ¿no? Entonces aquí hay una representación de María Magdalena. Hablábamos de que el Cristo, pues de algún modo, tuvo que potenciar su parte femenina, también su parte de amor, que es principalmente el mensaje del Cristo, a través no solamente de la madre, sino de la consorte o la cónyuge, la cual se representa como María Magdalena, ¿no? O María de Magdala. Entonces aquí tiene un huevo rojo y tiene la representación de una ánfora con óleo, ¿no? Con elementos esenciales. La tradición nos dice que María Magdalena, pues, le dio un masaje a Cristo en los pies, ¿no? Entonces, ese masaje que le dio en los pies, pues, bueno,
cómo públicamente pues se manifestó de esa forma, ¿no? Que luego alguien le echó la bronca y dijo, nosotros trabajando y tú ahí dándole masaje al maestro, ¿no? Entonces está representando a la mujer iniciada que lubrica al maestro, no solamente los pies, o sea, facilita al maestro su desarrollo de parte femenina. Bueno, ahí podéis echar a volar la imaginación de que, quién sabe, ¿no? De lo que pasó ahí entre un hombre y una mujer, porque también eran hombres y mujeres, con una conciencia más elevada, pero hombres y mujeres con todas sus necesidades fisiológicas. O sea, también iban al baño. Eso parece una herejía, pero no es así. O sea, también eran hombres y mujeres con sus necesidades fisiológicas. Bueno, el huevo que tiene aquí representado, hay una práctica para las mujeres para fortalecer la vagina, los músculos vaginales, que en la tradición taoísta se expresa con mayor claridad. Es un huevo de jade, un huevo de un mineral noble, pulido, donde la mujer se lo puede incrustar en la vagina y a través de movimientos internos del huevo ir fortaleciendo los músculos vaginales. O sea, es una gimnasia para la vagina. O sea, ¿por qué no solamente ejecutamos gimnasia para los músculos que nos queden bonitos, ¿no? Y se exhiben hacia afuera? También hay músculos interiores como este que son muy importantes en la relación de pareja, ¿no? Entonces, fortalecer los músculos vaginales. Hay tres cosas o cuatro, ¿no? Son las cuatro S que tenemos que tener en consideración cuando tenemos un acercamiento hacia esa relación de confianza, ¿no? Esa relación de confianza se da bajo la serenidad, o sea, tomar las cosas con mucha calma, una aproximación lenta, sensorialidad, conectar tus sentidos con el ambiente, no poner música porque la música nos crea estados ilusorios, o sea, crear un ambiente limpio donde la sensorialidad se dé de forma directa, sin interferencias exteriores. La sensualidad o el erotismo, ¿no? Se da sobre todo en cuerpos que estén limpios, ¿no? Aseados, buen aroma. Y la sensibilidad, que se expresa a través de la mirada, del tacto, de la voz, del contacto. Y así nos permitimos ir a un acercamiento fluido, sutil. Entonces, esta es una forma de meditar entre amigos, que está descrita un poquito aquí. Lo podéis leer después para no alargarnos demasiado. Es una práctica para meditar entre amigos, en pareja, una práctica aquí, en esta manera, ¿no? Uno sentado frente al otro, mirándose, tocándose el corazón, en fin, aquí está descrito. Muy importante la respiración y todo, y tener en cuenta todo lo que describí anteriormente, las cuatro S. Bien, aquí hay una explicación un poquito más amplia de lo que les comenté que iba a decir, ¿no? El hombre, la parte masculina, su propósito es ascender la Kundalini y hacer lo que se llama el celibato activo. O sea, celibato, ¿por qué? Porque no vierte el semen, o sea, se mantiene célibe. Pero al mismo tiempo tiene una penetración o hay una relación con la parte femenina y usa toda esa energía para ascenderla hacia arriba. O sea, la representación en volumen geométrica sería la pirámide, o sea, una base amplia que busca un ascenso en un vértice superior. Y el Anrita, o la parte femenina, que se representaba por el grial, el cáliz o un cono invertido, ¿no? Entonces, la mujer tiene que estar abierta a lo femenino, a la Shakti universal, para convertirse en el cáliz sagrado, en el grial sagrado. ¿Qué problema existe? Pues el problema es que a los hombres nos han educado en eso.
muchas mujeres y aprovéchate que la vida es corta, ¿no? Y a la mujer, pues nos han educado principalmente en el temor a lo masculino. Se van a aprovechar de ti, pues si estás con un hombre y te ven, a veces que eres una perdida, una prostituta, en fin, el miedo. Entonces, el miedo, ¿qué es lo que ha hecho? Cercenar esa conexión. O sea, cerrar la conexión femenina. Que la mujer no se convierta en sacerdotisa por el miedo. Entonces, no puede aportar nada a lo masculino. Entonces, lo masculino, si no siente que se le aporte nada, pues lo único que busca es el placer inmediato y ya está. Entonces, la idea es que eso ascienda y se lo retorne a la mujer, ¿no? De este modo. La Shakti que desciende y la Kundalini que asciende y se forma esta estrella de David entre dos seres humanos que se sienten aquí uno. Ya no hay dos, es uno. Uno cumpliendo la función del descenso y otra del ascenso, y nutriéndose mutuamente. ¿A través de qué? Pues de la mirada principalmente. Aquí. La meditación hierática, hieros quiere decir sagrado, y drishti es la mirada que recomendábamos en el yoga, ¿no? Ekagrata era una, ¿se acuerdan? La mirada en una sola dirección, y drishti es mirar a través del ojo. Entonces, aquí sí hay una penetración, ya no es entre amigos, sino entre consortes o cónyuges, ¿no? Donde lo femenino es este 6, es este descenso que le entrega a lo masculino, el amor es el que entrega, lo masculino asciende, libera y se lo retorna a la mujer. Y se crea un circuito donde este es la antena que mantiene el circuito funcionando. Si esta antena, como dije antes, se ha cercenado, se ha cortado, esto no fluye. Entonces, aquí es tan importante lo femenino como que de ella parte la Sakti. Entonces, si la mujer no ha aprendido a adquirir la Sakti, no hay posibilidad para el varón. Se instintiviza. Por eso la mujer es la maestra dentro de la tradición tántrica. Es la que maneja todo el sistema. En este sentido es circulación, en este sentido, pero también se puede practicar en estos otros, ¿no? Esto se llamaría la órbita infinita, donde igualmente lo femenino ¿eh? Es lo que atrapa la energía aquí y se genera este circuito en forma de 8 que pasa por el corazón. Entonces, cuando hay este tipo de relación, es una meditación. O sea, estamos visualizando y sintiendo que estos circuitos están activos. O sea, que esto está funcionando, ¿no? Ya sea en sentido así o en sentido un poco más complicado, así. O sea, se necesita todo un entrenamiento, una confianza plena y un entrenamiento pues para que esto lo podamos ejecutar. Porque allá donde nuestra mente se dirige la energía y creamos un infinito, o sea, creamos una experiencia infinita entre dos. Hay una explicación un poco más ampliada y, bueno, pues este sería el Maituna. Y hasta aquí, pues esta explicación.
Y bueno, pues podemos ahora, voy a dejar de grabar. Bueno, antes de dejar de grabar, pues me gustaría enseñaros esto. Este es un colibrí que me regalaron mi amigo Marco en Ecuador cuando estuve por allí. Y pues es un animal muy simbólico porque solamente está en América, en Europa no lo hay. Y es todo un ejemplo de cómo el Tantra, o sea, la observación de la naturaleza, nos ayuda a tener ciertas experiencias. Porque el colibrí, la forma de funcionamiento que tiene es que está revoloteando de flor en flor. Pero se han fijado, en un momento dado, ¡pum!, se detiene, se queda quieto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy interesante cuando uno observa un colibrí con relación a la mente. La mente es como el colibrí que está pululando de una flor a otra y de pronto hace ¡vom!, se para. Y en ese detenerse empieza la contemplación. Entonces, bueno, os quería mostrar esto porque me parece algo realmente interesante. Bueno, si alguien quiere compartir algo, si no, pues lo dejamos aquí. Eh, Solamente comentaros que el mes de mediados de junio y septiembre estaré por México, entonces pues todas estas cosas, los que sois de por ahí de México, si os interesan y formamos un pequeño grupito, pues podemos hacer algunas prácticas un poquito más presenciales, ¿no? Porque así esto es como muy general. Entonces solamente pues me comunicáis en la zona que estáis y vemos de armar algo por ahí, por México. Ay, qué bonito maestro, que viene por acá. Soy Laura. Buenas tardes. Buenas tardes. Me dio mucha Bueno, emoción que lo dijera. Qué bueno. Yo soy de Xochimilco, de la sí, Ciudad de México. sí, sí, ya me Entonces, comentaste. me encantaría conocerlo porque la verdad es que estoy muy agradecida por todo lo que nos ha transmitido en en estas sesiones. Para mí ha sido muy enriquecedor. Esta sesión se me hizo hermosa, hermosísima y ha clarificado muchos conceptos que pues en el yoga nos los hacen patentes, pero no con la profundidad a veces que se necesitara para poderlos transmitir de manera adecuada. Entonces te lo quiero agradecer mucho, maestro. Bueno, yo también os agradezco a todos los que habéis estado por aquí. Y bueno, aquí terminamos esta primera parte, no será la última, quizá después del verano, pues podamos continuar con otras formaciones dentro del yoga y en relación con otras disciplinas. Bueno, pues nada más. Nos saludamos con el saludo este que se representa el amor y también la libertad, ¿eh? Y decimos nada más Nada Nada más. te Sí. Te y seguimos en conexión.